Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón no basta, al estudio del cantar de los cantares, el lugar santísimo de la Escritura. Venimos de maravillarnos con el amor que fructifica, con el amor que confiesa y uno que se pone por obra, como un sello, como una marca sobre el corazón y sobre la frente. Un amor que transformó a la pequeña niña de este cantar en una mujer delante de su madre, de su maestra, de su modelo a seguir. Y hasta cierto punto a superar a su maestra. Pero no es el único reto que tenemos como esposo, el ganarnos a nuestros suegros, sino que también queda ese reto de ir sobreponiendo recuerdos de momentos difíciles de su infancia, de su vida, y transformarlas en victorias. Las lágrimas que ahora nosotros debemos dibujar como sonrisas en sus rostros. Ahora es el turno del segundo ítem que marca a una persona en su infancia, luego de sus padres, que son los primeros. Estoy hablando de los hermanos. Estos cómplices que tienen una mezcla de amistad y lucha, todo junto, todo junto. Y para tener un poco de contexto de quiénes son ellos, quiénes son los hermanos de esta Sulamita, de la Shulamit, podemos ir unos capítulos anteriores y ver el impacto que tienen sobre ella y así conocer al amor que sana. Ese amor que cura heridas y se sobrepone al que posee. Así que sin más, bienvenidos al amor que sana, pero debemos conocer el contexto. Debemos conocer el contexto de lo que debe sanar. Conozcamos a los hermanos de la Sulamita. Vamos a leer Cantares capítulo 1. Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Rodríguez que nos ayude leyendo Cantares capítulo 1 y verso 6. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Aquí vemos claramente, ¿sí?, a la relación que existe de la Sulamita con sus hermanos. Ella dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Y quiénes son los hijos de mi madre, de los que habla esta amada? Son sus hermanos. Pero ¿por qué no llamarles así? ¿Por qué decir los hijos de mi madre como si no fuesen algo propio? ¿Saben por qué? Porque de seguro, como ella mismo lo dice, se airaron contra mí. Es decir, que su relación no era la mejor. Y las relaciones de hermanos no son buenas cuando las responsabilidades impuestas no son enseñadas con amor. Vuelvo a decirlo. Las relaciones con hermanos no son buenas cuando las responsabilidades impuestas por los padres, por la gente, no son enseñadas con amor. Yo no pensaría qué triste es todo esto, pero es lo que hemos vivido. Y la Biblia está llena de todos estos ejemplos. Uno de los más famosos es la que ustedes conocen, la de José y sus hermanos, ¿sí? Cómo había envidias, cómo había riñas, cómo había problemas, a tal punto inclusive de poderlo meter a un pozo, intento de asesinato, venderlo como esclavo. ¿Es eso una relación de hermanos? Y ahora, en este cantar, no va a ser la excepción, donde en este cantar venimos acompañando a la amada que ha venido sanando heridas, donde el amado ha venido sacándola de la timidez, sacándola de la vergüenza y la ha venido exaltando, la ha venido amando, ¿sí? Y este amor como marca que la ha exaltado delante de su madre y obtuvo la bendición de ella, ¿sí?, necesita también trabajar en el resto de la familia, que son los hermanos. Entonces yo los invito a que por un momento vayamos al estudio anterior, a los versos previos, cuando estábamos escuchando a su madre en esta reunión familiar, donde ella estaba diciendo estas palabras. Cantares capítulo 8, verso 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, y allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y mientras cuenta estas historias delante del matrimonio, delante del esposo y de la esposa, ¿sí?, la madre, quien hace todo esto en un tono tierno, en un tono dulce, todavía quedan por convencer a los hermanos. Quiero que por un momento te hagas la idea. Está el esposo, está la esposa, está la madre contando a los invitados, ¿por qué no?, la hermosa historia de cómo esta niña se ha convertido en mujer. Pero de fondo, y no sé si lo han experimentado, están los hermanos. Los hermanos que no alcanzan a entender que la pequeña niña
su hermanita, la que muchas veces era víctima de burlas o de bromas pesadas, ahora es la mujer de otro. Y cuando lo ven al otro, que la toma de la cintura y la lleva, dice, pero si este es un extraño, ¿sí? Y es así como los hermanos se confabulan y en medio de risas, de chistes pesados, típico de los hermanos, dicen en esta conversación a los esposos. Cantares, capítulo 8 y verso 8. Y tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se habla? Parece escuchar, ¿sí?, este verso que lo hacen entre risas, como diciéndole al esposo, nos preguntábamos qué íbamos a hacer para conseguirle marido a la que hoy es tu mujer. Ja, 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 ja. Nosotros nos preguntábamos los unos a los otros, uy, tenemos una pequeña hermana que ya tendría hora de ponerse, ¿no?, con pechos para que atraiga a un buen pretendiente. Pero no, ¿qué haremos ahora con ella? ¿Sí? Para ellos es una broma pesada de un hecho real, pero de fondo quiero que imaginen a la amada, que venía recostada de su esposo, recibiendo la admiración de su madre, la aprobación de su padre, y de repente escuchan estos comentarios tan sacados de onda que hemos hecho algunos como hermanos, ¿sí?, que no nos hemos dado cuenta debido a nuestra falta de masculinidad, o que hemos escuchado de otros hermanos decir acerca de sus hermanas. Y puedo ver a la hermana, puedo ver a la amada avergonzada en una esquina. A esa amada que pasó de ser una mujer madura a volverse una niña pequeña delante de sus hermanos, callada, sujeta y tímida. Y el amado, ¿qué hace? Se pone a pelear como haríamos nosotros. ¿Qué te pasa? No, el amado observa paciente y pendiente de ver despertar el fruto que él sabe que sembró en ella. Él no va a obrar como nosotros, violentamente, con enojo. No, 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 no esperen eso. Ese no es el amado. Él va a darle la oportunidad a su esposa de florecer delante de sus ojos. Pero congelemos por un momento este episodio, ¿sí? Congela esta imagen que estamos viviendo en esta historia, que bien podría ser también la historia de nuestra amada esposa, donde ella es avergonzada por alguna dificultad que presentaba cuando era una niña, o que tal vez la presente actualmente y la mortifica. En este caso que comenta Cantares, donde la amada no tiene pechos, ¿qué simboliza? O sea, simboliza a una niña, una mujer que no desarrolla, que llegó el tiempo, pero ella no da el fruto que se espera de ella. Es semejante a la higuera, que llena de hojas debe dar fruto. Semejante a una mujer que no puede alimentar a generaciones. Ese es el significado de los pechos. Pero todo esto que le pasa es lejos de su amado. Ese es el punto, ¿sí? Pero alguna vez también nosotros, siendo Israel, estuvimos así. También nosotros hemos estado de esta manera. Vamos a leerlo en Oseas capítulo 9 y verso 10 que dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez, aquí está, el encuentro del amado y la amada, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando había tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Y esta es la higuera. Pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. Verso 11. La gloria de Israel saldrá volando como un ave, porque tus hijos no nacerán, ahí están las generaciones, ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. Verso 13. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro, pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. ¡Wow! ¿Cuál es la consecuencia de vivir alejados de Dios? Pechos que no dan leche. ¿Qué es la leche? La leche es el alimento espiritual que tanto hemos deseado. Y así está Israel, igual que la Shulamit, igual que la mujer del Cantar de los Cantares, e igual que nosotros, lejos del amado, pechos que no dan leche. Y así vivíamos, ¿o no?
No vivíamos deseando aquella leche espiritual que nos nutra, pero no la conseguíamos. Recién escuchamos el testimonio de un varón que decía, yo vengo de ser católico, de católico evangélico, de evangélico presbiteriano, de aquí al adventista, de aquí al judaísmo, y he estado y no he conseguido esa leche espiritual que tanto he anhelado. ¿Por qué? Porque nuestros maestros no eran más que pastores asalariados, nodrizas que no dan leche, pechos secos que no pueden alimentar. Solo para darnos cuenta al final, como lo dice el Evangelio, que aquella leche espiritual que anhelamos recibir de otros tenía que brotar de nosotros mismos. Sí, hermano Lincoln, ¿puede volverlo a repetir? Sí, a veces hemos estado anhelando la santidad y la leche espiritual de otros cuando Dios quería que brotase de nosotros mismos. Estábamos anhelando una congregación, una iglesia, cuando Hebreos 12 dice, verso 23, que Él anhela la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Anhelando un lugar que ir, anhelando una iglesia a la que ir, cuando la iglesia no es un lugar al que se va. La iglesia es el lugar en el que se vive. No cometamos el error de Israel, anhelando el templo y haciendo transacciones con los iraníes, con los partos, con Roma, para que les construyan un templo. Cuando Dios dijo, no voy a habitar más en templo hecho de mano de hombre. Ustedes son las piedras vivas, ustedes son el templo al cual yo quiero vivir, al cual yo quiero volver a estar. Yo quiero vivir en ustedes y no en un templo hecho con mano de hombre. Nosotros no tenemos nada que hacer en un tercer templo en Israel bajo un sacerdocio levita, cuando él ya dijo que el orden era para siempre por el orden de Melquisedec. No, amados, no estemos buscando pechos secos que no dan leche, aquella leche espiritual que solo puede provenir de nosotros. Y qué hermosa alegoría, qué hermosa alegoría que nos da esta palabra, pero wow, cómo lo dice el Evangelio, me quedo impactado. Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 1, habla el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es decir, que el apóstol Pablo se compara a la mujer de Cantares, que antes de estar junto al Mesías no daba leche, no alimentaba, y ahora junto a su amado, ¿sí? De su interior corren ríos de agua viva, de su interior corre esta leche espiritual no adulterada, de la que habla la palabra. Impresionante. Ahora, en el verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué? O sea, resulta que desear la leche espiritual está bien, pero a veces queremos estar pasándonos al otro lado, donde tenemos que también alimentarnos para dejar de ser carnales. Y muchas veces hemos estado criticando y llamándole a un católico por ser idólatra, este es un carnal. O diciéndolo a un cristiano protestante porque no guarda el día de reposo, pues este es un carnal. O diciéndolo a aquel que es de otro instituto o de otro maestro, este porque dice Yahshua, Yeshua, Jehová, sí, este porque dice tales cosas, este es un carnal. Cuando dice el apóstol Pablo que cuando andamos en celos, en contiendas y en disensiones, aunque digas Shabbat Shalom, aunque digas Baruch Hashem, y aunque te sepas muchas palabras en hebreo, sigue siendo un carnal cuando dices yo soy de esto y yo soy de lo otro. Yo tengo el título de esto y yo tengo el título del otro. Somos carnales. Queremos dejar de ser carnales, pues dejemos los celos, las contiendas y las disensiones. Es que son mis ovejas, o es que van a mi congregación, o es que son de mi comunidad. Las ovejas le pertenecen al Señor. Tú sirve, tú ama, tú no esperes nada a cambio. Las ovejas le pertenecen al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos andar así? Debemos dejar de andar en celos y en contienda. Debemos abandonar esto. ¿Cuántos después de escuchar esto no tienen el deseo de probar realmente leche espiritual, alimento real para dejar de ser carnal? ¿Cuántos pueden decir, yo soy la mujer de Cantares, que tiene los pechos secos, que no han desarrollado?
cuando ya debería dar de beber a mi familia, a mis hijos, esta sustancia que es la palabra. Sí, hermano, porque nosotros como sacerdotes debemos ser los que alimentan a la casa. Alguien me dijo el otro día, ¿por qué dedicarte solamente a los varones? Y le dije, porque lo experimenté. Cuando le enseñaba a los niños, a los hijos, luego tenía que explicarle a las madres y tenía que explicarle al esposo. Bueno, dije, entonces cuando le explico a las mujeres, por ejemplo, ya no necesito explicarle a los hijos, porque sé que la mujer le va a explicar, pero tengo que explicarle al esposo. Pero si le explico al esposo, si nos dedicamos a un ministerio para varones, no necesito conocer a la esposa, ni necesito conocer a los hijos, porque sé que si le explico al esposo, él replicará la visión a su familia, porque ese es el rol sacerdotal. ¿O no les impacta que muchas veces en un hogar, cuando una mujer se convierte, es una lucha? Pero cuando un hombre se convierte, guía a su familia. ¿Por qué? Porque yo he reconocido el valor que tiene un varón en su familia, a pesar de que tal vez muchos de nosotros no lo hayamos reconocido. Nuestro valor de influencia. Por eso para mí es tan importante este grupo, porque cuando le hablo a estos varones que se conectan, yo no les estoy hablando a 30, 40, 50 varones, yo estoy hablando a 30, 40, 50 familias, descendientes y generaciones. Varones, esa es nuestra labor. Nuestra labor es alimentar y cuidar a nuestras generaciones. Como lo dice Cantares, capítulo 8 y verso 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Ahora la pregunta es que ellos se hacen es, tenemos que hacer algo porque van a hablar de nuestra hermana. Yo ahora me pregunto, ¿por qué esta labor que claramente vemos en la Biblia estaba dada por el Padre? ¿Sí? ¿Por qué razón la hacen ellos? ¿Sí? Normalmente vemos, la Biblia está llena de ejemplos de cómo el padre es quien está cuidando el honor de su hija, es quien está constantemente cercándola, es el que está viendo con quién se puede casar. ¿Por qué no aparece el padre en cuestión y por qué están los hermanos? La respuesta es sencilla, o su padre está muerto, o simplemente su padre los abandonó, o peor, tienen un padre ausente, ¿sí? Lo que en todas las perspectivas es sumamente doloroso, ¿sí? Ahora, algunos me podrían decir, no, no, hermano Lincoln, no. Sí, yo venía encendiéndome en ira contra la familia. Yo venía encendiéndome en ira contra los hermanos de la amada por tratarla así. Y ahora usted me quiere mostrar un lado doloroso de estos hermanos, que se burlan, porque seguramente se burlaron de ellos por no tener papá, porque debieron trabajar y todo se volvió eso, un trabajo, responsabilidad. Y aquello lo extrapolaron a su hermana, aunque terminaron lastimándola. ¿Eso es válido? No, claro que no. Claro que jamás habrá excusas para maltratar a alguien, y esto es importante para nosotros como esposos. He escuchado muchas veces el esposo decir, no, lo que pasa es que mi esposa se lo merecía porque no hizo las cosas conforme. O sea, Dios jamás te ha tratado así. ¿Por qué tratarías mal a tu esposa? ¿O alguna vez Dios se apareció en medio de una nube y con trueno y relámpago y te dijo, hijo perverso y malvado? No, Él te atrajo con cuerdas humanas. Por eso una de las palabras prohibidas en el matrimonio, te lo dije. Esa es nuestra oportunidad, no para hacernos más, sino para ser amorosos con nuestra esposa. Qué tremendo todo esto. Y aún vamos a ser de bendición para los hermanos, que si no pudieron ser buenos hermanos con nuestra esposa, pues nosotros le diríamos, ¿por qué la llamamos así? Alguien dijo, ¿por qué le dices a tu esposa hermana mía? Porque es hija de Dios al igual que yo, somos hermanos, número uno. Y número dos, porque yo quiero que tenga en mí la idea de lo que debe ser un hermano. Bendigo a los hermanos de mi esposa, los bendigo, claro que sí. Pero sin lugar a dudas creo que soy yo el que no solamente puede ser su esposo, sino el mejor ejemplo de lo que es un hermano, un compañero. Porque ese amor también es el cantar de los cantares, ¿sí? Y yo les voy a poner un ejemplo bíblico de las palabras que estoy dando, de cómo un hermano se puede hacer cargo de su hermana por cuidar su honor, a pesar de que no lo haga de la mejor manera, ¿sí? Esta es la historia en Génesis capítulo 24 de cómo Abraham le busca una esposa a su hijo Isaac. Entonces ahí vemos claramente el padre busca a la esposa para su hijo y envía a su siervo a buscar esposa. Este siervo es Eliezer, pero aparece un personaje que se encarga de todo. Cuando Ribca
se encuentra con Eliezer en el pozo. Mira lo que dice en el verso 29. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, Labán, ¿no? Del Lebanón, blanco, blanco como la leche, ¿no? Que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también le había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos y le dijo: ven, bendito del Señor, porque estás afuera. He preparado la casa y lugar para los camellos. Pero este que es el padre, no, es el hermano, pero se encarga de todo. Y sigue diciendo en el verso siguiente, 32. El criado entró en la casa y enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando les sirvieron de comer, el criado dijo: no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Y mire quién aparece. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo no sé ustedes, pero yo veo a este hermano totalmente pendiente de la relación que están haciendo para su hermana. Entonces yo los invito, no a justificar la mal obra que pudieron haber tenido los hermanos de la Sulamita, el hermano de Ribca, ni aún los hermanos de tu esposa. Pero sí te invito a conocer un poco más el contexto, el ver de forma distintos a los hermanos del amado, no justificando su mal comportamiento, Dios me libre de eso, no, pero sí tomando una postura firme, pero misericordiosa con ellos, ¿sí? Porque detrás de las burlas o de las bromas pesadas de estos, que deben ser corregidas, claro que sí, también hubo protección que es digna de valorar, ya que una cosa no quita la otra, como lo dice justamente el verso siguiente, Cantares capítulo 8, y verso 8 dice: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hablare? Están pensando, ¿qué tenemos que hacer? Porque en medio de nuestras bromas, sí, nosotros le hacemos las bromas porque somos el hermano, pero nadie más se puede burlar de ella. ¿Les pasó eso? ¿Les pasó que el hermano en algún momento te defiende? ¿Y quién te pegó? Ese niño me pegó, y va tu hermano y ¡pah! Te defiende. Te defiende tu hermano. Y después él mismo te da en la cabeza un chirlo. ¿Por qué me pegas? Porque no te dejes pegar de nadie. Pero tú me pegas. Sí, pero yo soy tu hermano. Esas actitudes no son correctas, pero es lo que vivimos. Ahora, si bien yo lo pongo de una manera jocosa y graciosa, es momento de padecer este libro 2 veces. Ay, hermano Lincoln, aquí viene la parte que no me gusta. Qué tremendo esto, hermano, porque podríamos tener 20, 30, 40, 50 años de edad o más, ¿sí? Y aunque por fuera podamos parecer maduros, avanzados en años, las heridas del pasado, si no fueron curadas, están tan palpables. Y nuestra falta de sensibilidad a ello, esa, como nos decía nuestro hermano esa falsa masculinidad implantada en nosotros, no nos permite verlo en nosotros, peor en nuestra amada. Y eso es un arduo trabajo de parte de nuestro amado Señor por sanar nuestros corazones con el amor que sana. Ese amor que debe sanar las heridas del pasado, sanar esas heridas que nos están carcomiendo. Él se acerca a nosotros, quiere limpiarnos enteramente, aún de aquellas lesiones tan profundas y tan ocultas que llevamos. Pero nuestra respuesta, ¿cuál fue? No. Déjalo ahí, Señor, ya fue, déjalo en el closet, eso no, que no salga. Y el Padre, con ese amor que insiste, que calla, que sabe esperar, vuelve constantemente para sanarnos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el tiempo, caballeros, no sana las heridas, las empeora. Y tomen este consejo de forma literal también, de parte de su siervo que es médico. El tiempo no sana las heridas, es una de las peores mentiras que he escuchado. El tiempo no sana las heridas, las empeora, ¿sí? Las pudre, de hecho puede hacerte hasta una infección general diseminada. El tiempo no sana las heridas. Lo único que puede sanar las heridas es mucha agua y jabón. Limpiarlas. Limpiar profundo hasta que esté rojo, hasta que sangre muchas veces. Nunca voy a olvidar una de mis primeras cirugías, donde prácticamente
La persona dijo, el cirujano dijo, ¿y hasta cuándo limpio? Hasta que sangre, me dijo. Quita todo eso, ese contenido purulento, todo ese tejido desvitalizado, y tú curetea, tú pasa la cureta hasta que veas que sangra. Hasta ese momento, cuando esté rojo, vivo y limpio. Wow. Y ha sido doloroso para nosotros también, pero necesario que el amado con esa forma tan dulce y perfecta nos ha conducido a través del tiempo a limpiar esas heridas que si no son limpiadas se hacen gangrena. Gangrena en nosotros. Y no solo podríamos perder el miembro afectado, sino aún podríamos perder la vida con una infección generalizada, con sepsis. Y es ahí cuando estos espacios entre varones que nos cuestan tanto, porque aunque tal vez no lo hagamos público, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros sí lo muestra a nuestros ojos, ¿sí? El abuso del que tú y que yo y que nadie quiere hablar, del que no queremos exponer por vergüenza, por miedo, la vergüenza que hemos padecido de niños con nuestros padres o con nuestros hermanos, y que aún hemos ocultado de nuestra esposa. Aún hemos ocultado de la ayuda idónea. Aún hemos ocultado de nosotros mismos. No, yo estas cosas no me gusta hablar. ¿Sabes qué? Esa es una herida guardada, infectada, que está gangrenando nuestra unción. Y mucho ojo, varones, eso no quiere decir que no te ame. Claro que no, claro que no. Dios te ama como eres, pero te ama demasiado. Te ama demasiado como para dejarte de la misma manera como llegaste. Él quiere que seas la mejor versión de ti. Necesito repetirlo y que tú lo entiendas. Dios te ama como eres, pero te ama demasiado como para dejarte de la misma manera como llegaste. Él quiere que seas la mejor versión. Él quiere que seas libre. Entonces, ¿qué hace Dios a través de su palabra? Te enseña con el ejemplo. ¿Sí? Como lo dijo David, que mientras él callaba, sus huesos se corroían, ¿sí? Y que en cuanto confesó, su alma fue librada. Y no malentiendan esto, ¿ah? Quiero ser claro, aquí no es confesionario como lo hacen los católicos, o una exposición en frente de la comunidad como hacen los protestantes. No, esto es una cuestión a puerta cerrada como lo dice la Escritura, con tu amado, entre nosotros y Dios, pero falta alguien más, nuestra ayuda idónea. Es momento de darle ese título, de llamarle así, que además de decirle amor, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, es momento de darle el título que le robamos, y un título que está desde el principio, desde el Génesis, ayuda idónea. Pero hermano Lincoln, ¿sí? Este amor que sana, ¿no debería sanar a nuestra esposa? Sí, hermano, sí. Yo sé que somos esquivos con este tema nuestro, ¿sí? Pero esto es como cuando estás en el avión y se despresuriza. ¿Cuál es la recomendación? Primero ponte tú el oxígeno para ayudar a otro. O sea, que es momento de que nosotros mostremos las heridas a nuestra esposa, a nuestro amado Dios, para con el ejemplo ella pueda ser libre también, pues hermano. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué calidad moral estamos imponiendo? Sin lugar a dudas, quiero abrirles mi corazón y fue uno de los momentos más humillantes de mi vida, el desnudarme delante de mi esposa, el contarle la miseria que viví, la vergüenza con la que me desarrollé y lo sucio que me sentía, que detrás de ese hombre que siempre sonríe, que va muy echado para adelante, no había más que dolor. Y me quedé impactado, porque lo que debió destruirme delante de ella fue lo que impulsó nuestra relación matrimonial al siguiente nivel. Si nuestro matrimonio era bueno, con aquel acto sincero, fue aún mejor. Después de muchos años y con la ayuda de su palabra, descubrí los primeros versos del Génesis. Ella es mi ayuda idónea. Y eso es algo que tienes por descubrir. ¿Quieres descubrir a tu ayuda idónea? Sí, pues para ello debes hacerlo con el ejemplo. Y entonces sí, amor, conoces todo de mí. Ahora, con el ejemplo que te he dado, ¿hay algo que quieras contarme? ¿Hay algo de tu infancia que aún te duela? Ay, hermano Link, ahora resulta que usted tiene la máquina para volver el tiempo atrás y solucionarle la vida a su esposa.
No, hermano, o sea, claramente que no tengo la máquina para volver el tiempo. Entonces, hermano Lincoln, ¿qué le va a ayudar a alguien a hablar de un tema que no puede cambiar? ¿Saben, varones? Ese es nuestro gran problema. Ese pensamiento de resolvedores crónicos. Los hombres todo lo queremos resolver. No queremos hablar, nosotros lo que queremos es arreglar. Y no está mal porque es parte del carácter de un hombre, pero no lo es todo. Hablar con nuestra esposa de una experiencia traumática de su infancia no va a cambiar el pasado, pero sí cambia su presente. Sí la puede cambiar a ella y cómo afronta aquellas situaciones difíciles. Qué importante es esto, varones. Pero volvamos al relato del cantar. Volvamos a este momento, dejemos nuestra relación con nuestra esposa y nuestra relación con nosotros mismos, que Dios está cambiando, que Dios está trabajando, donde Él ha ido con paciencia removiendo nuestro pasado y nuestro dolor. Pero ahora volvamos a la historia del cantar de los cantares. ¿Se acuerdan dónde estábamos? Estábamos con estos hermanos que entre risas y bromas hablaban de su hermana, ¿sí? Pero que también quieren comentar el plan que tenían para que nadie se burlase de ella. Cantares, capítulo 8 y verso 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tabla de cedro. Aquí los hermanos en medio de las bromas, ¿sí? Son los primeros en darse cuenta de la debilidad de la hermana. ¿De qué? ¿Cuál debilidad habla? El de ser joven, el de ser pequeña, el de no tener pechos, el de no tener sabiduría, en el no tener conocimiento, el no tener algo para alimentar, no tener palabra, ¿sí? Y bien podría esto hacerla objeto de burla, ¿sí? Lo que podría sonar incoherente, pero que hemos escuchado o vivido aquellos entre hermanos, ¿sí? Que justamente fue lo que les comenté. Cómo hay hermanos que se burlan de sus propios hermanos, pero no permiten jamás que nadie se burle de ellos, ¿sí? Esto es un poco ese ambiente que ha padecido la mujer sulamita. Es ese mismo hermano que dice esto, que ahora exclama, pues si ella es muro, la vamos a edificar. Si ella es muro, si ella es fuerte, vamos a edificar sobre ella un palacio de plata. O sea que si ella se comporta de manera estricta, si ella, que es la única hermana entre nosotros, se comporta, ¿sí?, de una manera correcta, pues edificaremos sobre ella un palacio de plata. ¿Sí? Y fue lo mismo que nos dijo nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor nos comparó de igual manera a un muro. Eso lo hizo en Mateo capítulo 7 y verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Si eres muro, vamos a edificar sobre ti. ¿Qué cosa? Una casa. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre un muro. Pero miren lo que dice el verso siguiente, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces ellos dicen, bueno, si nuestra hermana es dura, si nuestra hermana es estricta, si nuestra hermana se cuida, si nuestra hermana no es una sinvergüenza, sino que ella cuida su santidad, entiende lo que es el honor, vamos a construir sobre ella una casa, un palacio, pero es de plata. Mucha atención porque la plata tiene que ver no solamente con la redención de la cual se vistió el tabernáculo, ¿sí?, sino también la plata es comparado con la inteligencia, con las buenas obras. ¿Por qué digo todo esto? Porque ellos tenían un plan. Ellos decían, si ella se vuelve estricta, pues la vamos a edificar, la vamos a cuidar, la vamos a construir, vamos a poner baluartes para defenderla. Pero hay un segundo plan. Mira cuál es el segundo plan. Si ella es muro, la edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuera puerta, ¿qué es la puerta? La que se abre y la que se cierra, ¿sí? A diferencia de un muro, la puerta puede dejar entrar y puede dejar salir muchas cosas. La guarneceremos con tablas de cedro. ¿Qué es la guarneceremos? La cubriremos. ¿Y con qué la vamos a cubrir? Con tablas de cedro. ¿Y el cedro qué simboliza? El material del cual se hizo el templo. O sea, un símbolo de santidad. O sea que ellos dicen, si ella fuera más como una puerta, no como un muro duro, estricta, si ella fuera más liberal, como una puerta, permitiendo acceso sin sabiduría, entonces vamos a restringir sus libertades.
la vamos a cubrir con santidad, la vamos a separar. Es decir, que aquí dice que si ella fuese inestable y conmovida con facilidad como una puerta, que es movida de un lado al otro, ¿sí? El tratamiento para ella sería cubrirla con santidad, separarla, cercarla con restricciones para su propia protección. ¿Y por qué es necesario cubrir a aquel que está cerca de la puerta, que está pensando en salir, que tiene este pensamiento de la puerta? Bueno, lo dice justamente Génesis capítulo 4 y verso 7. Si bien hicieses, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, si eres bien como un muro, vas a ser enaltecido, le dijo el Señor a Caín. Pero si fueses como una puerta, si fueses débil y no hicieres bien, el pecado está a la puerta, está ahí cerquita. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Ahora, yo quería compartirles esto porque este es un principio que generalmente es pasado por alto en el mundo occidental y es peligrosamente, ¿sí?, a veces sobreenfatizado en otras partes del mundo. Y es un equilibrio perfecto de esta idea, que es la familia tiene una responsabilidad compartida por la pureza, la supervisión, sobre todo romántica, de los jóvenes de la familia, ¿sí? Ellos dicen, si ella pudiese manejar la responsabilidad, se le daría. Si ella fuese como muro, la vamos a edificar, la vamos a levantar. Si ella es como puerta, pues la restringiremos, la cubriremos de santidad y que nadie la vea. Es momento de tomar este consejo, varones, aquellos que son padres, aquellos que lo seremos. O sea, tu hija es estricta, tu hija, wow, ¿cómo se cuida? Pues edifícala, más confianza sobre ella, más estar cerca, pero exaltarla, ¿sí? Y si tu hija es un poco más liberal, pues cubrirla con santidad, cubrirla con restricciones, en amor, pero cubriéndola. Qué importante principio que nos da como varones este libro. Ahora resulta que no solamente es el cantar del amado a la esposa, sino del amado al cual seremos con nuestros hijos e hijas, igual a los dos, porque a los dos se los debe cuidar, tanto al varón como a la nena. Pero es momento de padecer este libro 2 veces, caballeros. El momento que más difícil es para nosotros. Es momento de padecerlo como esposos. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Mi pregunta es para ustedes. ¿Qué estamos haciendo como esposos? Porque estos versos nos dejan sin excusas. Porque el que no se queja de que es de día, se queja que es de noche. El que se queja del calor también se queja del frío. Así somos, hermanos, críticos con los demás y poco misericordiosos con los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Debemos parar de estar buscando gente perfecta y debemos entender que es nuestra labor como hombres buscar solamente a una mujer que ame a Dios. Y el resto es labor nuestra. Piensa un momento en tu esposa. Te invito, por favor, para un segundo. Ponme atención. Piensa en tu esposa. Cada uno de ustedes piensa en su esposa. ¿Su esposa ama a Dios? Sí, listo, ya está. ¿Tu esposa ama a Dios? Listo, date por servido. El resto es labor tuya. El resto es labor mía. Mi esposa ama a Dios y se quebranta delante de él. Listo, el resto tengo que ganármelo yo, su respeto, su admiración. Eso depende de mí. Es como decirle a Dios, tú líbrame de Egipto, pero que ni se te ocurra pedirme que pelee la tierra prometida. Imagínate, ¿tiene lógica lo que estoy diciendo? Sácame de Egipto, dame de comer, pero también quiero que cuando entre a la tierra prometida me des todo servido. ¿Sí? Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque ese es el pecado. Esa fue la queja, fue la tentación del desierto. Ustedes saben cómo estos hombres se quejaron de Dios. Nos sacó de Egipto, nos ha dado maná del cielo, nos alimentó, y a pesar de eso, nos trajo a esta tierra donde hay gigantes y esto, y llenos de queja. ¿No te sacó de Egipto? ¿No te ha mostrado su favor? ¿Qué si tenemos que pelear la buena tierra? ¿No te dio una esposa? ¿No la ha consagrado? ¿No le ha dado santidad? Pues, ¿qué haces tú y qué hago yo quejándome de mi esposa?
¿Hasta cuándo esa energía femenina, caballeros? Es que mi esposa debe darme respeto. Es que mi esposa debe darme el lugar. Somos varones, no mujeres. Nosotros tenemos que ganarnos el lugar. Nosotros tenemos que ser pro a hacer las cosas y no andar recibiendo. Nuestra energía es dar, porque somos varones. Dar compasión y misericordia a pesar de que no lo hayan dado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser a la imagen del Mesías. Porque somos buenos para decir a la mujer que se sujete a nosotros. Pero nosotros debemos estar sujetados a Cristo y Él dio su vida por nosotros. Cuidado con la queja, varones. Cuidado con la queja de aquella tierra prometida que es tu esposa, que tal vez tiene gigantes que debes destruir, que hay ciudades de orgullo que debemos derribar. ¿Lo tendremos que hacer? Sí. Cuidado con la queja, porque esa queja lo único que provocó, hermano, es que muriera en el desierto. Lo único que provocó es el divorcio de Dios con estos varones. No pierdas a tu matrimonio. Tu esposa ama a Dios, el resto es laburo tuyo, el resto es laburo mío. Pero queremos todo servido, hermano. Que ame a Dios y también que me respete a mí y que me aguante. Qué poco esforzados que estamos siendo. Que si mi esposa es muy estricta en casa, en el hogar, que es como muro, no, 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 no. Yo quiero que mi esposa sea relajada como puerta. Nunca nos viene bien nada. Y muchas veces he escuchado la queja de ciertos varones cuando su esposa ha sido las dos cosas. Que cuando ha sido como muro, que es muy estricta. Luego se ha relajado, que por qué se ha relajado. Tenemos que parar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el corazón es engañoso. Es que nosotros como varones no sabemos lo que queremos. Solamente Dios puede mostrarnos lo que realmente necesitamos. Hermano Lincoln, ¿usted cómo va a saber? Si yo sé lo que quiero, no. Tú ni yo sabemos lo que queremos, porque nuestro máximo exponente, que fue Adán, no sabía lo que quería. Adán, ¿qué te pasa? Estoy triste. Pero si eres dueño de la tierra, le has puesto nombre a los animales, no tienes que trabajar, te dan de comer, está todo servido. Sí, pero algo me falta. Varones somos como Adán. No sabemos lo que queremos. Y estamos así. Yo les contaba a ustedes el testimonio de un médico colega que un día me decía, hermano Lincoln, ¿cómo puede ser que lleve tantos años de casado con la misma mujer? Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo ya llevo prácticamente mi quinta relación. Y no entiendo. Yo le decía, ¿qué pasaría si cae una bomba en la tierra y destruye a todas las mujeres y solo queda la tuya? Y él diría, ay, la cuido, ¿no? La cuido, no la saco ni a pasear porque capaz que me la miran. No, yo la cuido. Bueno, ese es el pensamiento con el que yo debo vivir. Mi esposa es la única. Todas las demás tienen bigote. Todas las demás tienen bigote, sobaco. Todas las demás no me pertenecen. Es momento de vivir así. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y a veces andamos buscando en los demás, ¿sí? Aquella perfección que solo puede provenir de Dios para con nuestra esposa. Esta imagen nos recuerda esto. Adán estaba triste y no sabía lo que le pasaba, porque el corazón es engañoso, hermano. Tú preocúpate de que tu esposo sea una israelita librada de Egipto, con el corazón dispuesto por Dios. El conquistar a esa mujer, que es la tierra prometida, depende de nosotros, acompañados de Dios, por supuesto. Pero basta de las excusas, caballeros, de las palabras como, es que ella no me entiende, es que no somos compatibles, es que no hace lo que le digo. Basta de esa energía femenina de andar recibiendo, pidiendo. Somos varones, nosotros conquistamos. De la mano de Dios somos conquistadores de nuestra esposa. Damos el ejemplo, damos y mostramos a aquel que dio su vida por nosotros, porque Él fue así con nosotros, caballeros. ¿Sí? Algunos de ustedes, yo los veo, son muros. Y el Señor ha edificado con amor y es un honor ver para mí a los varones que se han convertido. Claro que sí. Fieles al Señor, amorosos con su familia. Y algunos éramos puertas, necios, que debíamos ser guarnecidos, cubiertos de cedro con santidad, con límites, pero con amor. ¿Qué estamos haciendo, varones, con nuestra esposa? ¿Sí? Como esposo, te hago esta pregunta. ¿Estaré edificando a mi esposa? Si es un muro, ¿estaré edificando y exaltando a mi esposa? Buscando sanar que ese muro no tenga grietas. Porque un muro con grietas no sirve. No te defiende del hogar, no te defiende de los enemigos. Estoy buscando sellar cualquier
rasgadura que tenga mi esposa? ¿Estaré sanando a este muro con el amor que sana? Ay, hermano Lincoln, ya quisiera yo tener una mujer así, pero la mía es como puerta. Y si es como puerta, ¿estaré cubriéndola con santidad? ¿O me estoy quejando? ¿O lo único que hago es quejarme de ella, criticar lo que hace y negándole el ejemplo en mí de lo que ella debe ser? ¿Cuánto peso sobre nosotros, varón? Porque ¿cómo ha sido el amado? El amado nos dio el ejemplo y luego pidió de nosotros ese fruto. ¿Será que estamos pidiendo de nuestra esposa algo que nosotros no le hemos dado primero? Qué duras preguntas nos da este libro, porque este libro lo hemos padecido. Lo hemos padecido 2 veces. Pero, por un momento, dejemos esto aquí, esto que está trabajando el Señor en tu vida y en la mía, y volvamos a nuestra historia. ¿Sí? La esposa y el esposo delante de la madre, que son exaltados, a los hermanos no las convence mucho, cuentan la historia de cómo se preocupaban por su hermana, y la hermana está calladita mientras cuenta la historia, y el esposo no mira a los hermanos, sino que mira a su esposa y espera de ella ver un fruto agradable. Espera que no solamente se convierta de niña a mujer delante de él, sino ya delante de la familia. Por eso dice en el verso 10, el fruto que él ha anhelado, la mujer que se levanta entre sus hermanos, ya no la niña pequeña, les dice, hermanos, yo soy muro, yo soy firme, y mis pechos, que ustedes decían que eran secos y que no estaban, ahora son como torres, pero desde que fui en sus ojos como la que haya la paz. Y esta respuesta a la declaración o a la burla de los hermanos, como quieras llamarle, ¿sí? Muestra ahora la madurez que tiene la esposa. Le dice, yo soy muro, no soy una puerta, yo soy un muro, ¿sí? Y un muro que es fuertemente defendido, ¿sí? Aún tengo la fuerza de 2 torres. Y esta frase, mis pechos como torres, no tiene la intención de describir la apariencia de su figura, ¿sí? Sino que simplemente describe la idea de que su honor era fuertemente defendido por ella misma. Eso es lo que está hablando. Otra forma de verlo, que al menos a mí me cautiva, es pensar que cuando ella vio a su amado, fue cuando sus pechos se convirtieron en torres. O sea, yo puedo interpretar que fue su amado lo que le dio valor, propósito. Fue él quien la volvió la mujer que soy. ¿Y cuál es esa mujer? La mujer que es capaz de nutrir a otros con aquellos pechos que emanan leche espiritual no adulterada. O como torres, que defienden a aquellos que son desvalidos, que están perseguidos y que cuando ven la torre se llenan de esperanza. ¿Por qué? Porque el amado le dio ese ejemplo. Porque estos pechos como torres y de lo que significa una torre lo aprendió de su amado. Proverbios capítulo 18 verso 10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Y no ha sido para nosotros eso el Señor. ¿No acaso hemos corrido desvalidos, nos hemos sentido abrumados por este mundo y hemos corrido a ese lugar y ya queríamos estar y esa torre fuerte ha estado en cualquier lugar? Y en ese espacio en medio del trabajo, cuando nos encerramos en aquel lugar y nos postramos y dijimos, Señor, por favor, ayúdame tú, porque yo no puedo. Ese momento de soledad y de angustia, cuando tenemos que mostrarnos fuertes ante nuestra familia y vamos adelante de él y le dices, por favor, ayúdame tú, que yo no puedo. Y se levantan esas torres en medio de nuestra dificultad. Y vamos a él y nos sentimos cuidados y sabemos que detrás de esa torre están esos baluartes. Ese es mi sueño también, que este lugar sea una ciudad de refugio, que el lugar entre la amistad de estos varones de ser Sansón no basta, sea un lugar que como torres todos aquellos que están desvalidos puedan correr a ello. Acá no pasamos asistencia, acá no estamos viendo quién va, quién no viene, que la oveja no está, que la oveja se fue. Acá somos torres que simplemente recibimos a aquel que está desvalido, a aquel que está cansado, a aquel que está angustiado. Que sepa que hay palabra de Dios para animarlo, pero también para corregirlo en amor. Porque el Señor fue así con nosotros. Fue esa torre en la que pudimos descansar. En esa torre que finalmente pudimos parar de correr y estar en paz. Estar en paz, como lo dice el verso siguiente. Yo soy muro y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos
como la que haya la paz. Y ¡pum! El fruto que anhelaba el amado. El fruto que solo puede dar el amor que sana. Este amor que Él le ofrece no quiere conflictos. El amor que Él ofrece no es un amor que menosprecia. Es un amor que no quiere ver que en ella nazca orgullo. Él quería ver el fruto en ella, que simplemente las cosas tengan el peso que merecen. Que la doncella pueda agradecerle a sus hermanos por cuidarla, pero que ahora ya no es más una niña. Ahora se volvió una mujer. Ahora se volvió la persona que debía ser desde que en sus ojos ella halló paz. Esta amada describe el estado actual de su matrimonio, que a pesar de que su carácter era como un muro, cuando lo vio a él, cuando vio en sus ojos, ella halló paz. ¡Wow! Y esta vez nos gustaría pensarlo para nosotros mismos también. ¿Alguna vez a Israel le pasó así? Y la Biblia lo dice que sí. Génesis capítulo 6 y verso 7 dice, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Realmente esta palabra en hebreo tiene que ver no con arrepentimiento, sino porque me pesó el haberlos hecho. O sea, fue doloroso para mí, dolió en mi corazón. 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque él encontró en sus ojos paz. Y de hecho la palabra Noé, ¿sí?, se puede entender también como descanso, como paz. No fue así como lo encontramos nosotros. No fue así como hemos encontrado a nuestro amado, que en sus ojos encontramos finalmente paz. No fue así como Él se presentó a nosotros y nos dijo que nos amaba y nos miraba, y yo miraba para atrás y tú seguramente hacías lo mismo que yo, tal vez es con otro. No puede ser conmigo. Yo soy deplorable, yo soy lo más vil. Por eso este cantar es tan nuestro. Cantar es 8, verso 10. Yo soy muro y mis pechos como torres, pero desde que fui en sus ojos, como la que haya la paz. Y es momento de padecer este libro por última vez 2 veces. Dice que en él hallamos shalom. Y la palabra shalom significa plenitud, ¿sí? Estar completo. Del verbo leshalem, estoy completo en él. Quiere decir que no esperes de tu amada a alguien perfecto. Espera a alguien por completar. ¿Ves que tu esposa es un muro? Le falta ser completada. Construye sobre ella un edificio de plata, de redención, con obras. ¿Ves que tu esposa es una puerta? Pues cúbrela con santidad, complétala. Esa es tu labor, tu misión y tu propósito. Ese es nuestro cantar. Si ella está incompleta, si crees que ella es incompatible, vuélvela compatible, complétala. Esa es nuestra labor, hacer lo imposible por amor, como lo que hizo Dios con nosotros. Él no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho por nosotros. ¿Qué haya en nuestros ojos nuestra esposa? ¿Corre hacia ellos cuando se equivoca? ¿O esquiva a nuestra mirada? Yo les pongo esto como reto. Termina este estudio y vayan. Y pregúntenle a su esposa, ¿qué hayas en mis ojos cuando me ves? ¿Sabes qué? Con dolor tal vez te va a pasar como a mí. Las respuestas son varias. Y muchas veces en ninguna de ellas hay paz. Y ahí uno se vuelve a pensar, ¿qué estoy haciendo como esposo? ¿Por qué? Porque mi modelo a seguir no me mostró ello. Mi modelo a seguir es el amado. ¿Y el amado qué hizo con nosotros? ¿Cuál fue la condición en la que estábamos y en qué condición nos volvió? ¿Cómo nos completó el amado? Primera de Corintios capítulo 1, verso 26, con esto terminamos, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, lo que estaba incompleto, lo que no era compatible, lo hizo compatible y lo hizo perfecto. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios lo que tú necesitabas. ¿Te completó cómo? Con sabiduría, con justificación, con santificación y con redención. Así estábamos, viles y menospreciados. ¿Y él qué hizo? Nos dio sabiduría, nos justificación, santificación y redención. Y es algo hermoso, porque al muro, ¿qué haces con el muro? Lo edificas con sabiduría y con justificación, con hechos justos. Y a la puerta las cubres con cedro, con santificación, con redención. Esto es lo que nuestra esposa encuentra en nosotros, porque nosotros encontramos como esposa del Señor en el amado eso. Cuando mi esposa me ve a los ojos, encuentra sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que debe encontrar nuestra esposa en nosotros, caballeros, porque ese es el amor que sana. Pero vamos a necesitar sanar nosotros primero, ser honestos con ella, para que ella pueda ser honesta con nosotros. Le decía a mi esposa anoche, cuando ella hablaba un poco de este tema y hablábamos de nuestras heridas del pasado, y yo le decía a mi esposa, puedes confiar en ello, pues el hombre que yo era, el macho, el crítico, el que se quejaba de ti, se murió. Pero ahora tienes aquí uno que calla, a uno que espera, a uno que exalta, a uno que siempre canta. Vuélvete a ti. Vuélvete a mí. Y mientras me abrazaba le decía, no te equivoques. Este hombre no soy yo. Es Cristo que habita en mí. Y mi fidelidad a ti y a mis hijos depende únicamente de mi relación con Dios. Mi relación con ustedes solamente es el resultado de mi relación con Dios. Ese viejo hombre, amada mía, se murió. Y aquí hay nueva criatura, un nuevo nacimiento, ya no de la carne, sino del espíritu. Uno que con amor sana, uno que con amor está dispuesto a sanar tu corazón, porque ese también es el cantar de los cantares y es aquel que puede llevarte al lugar santísimo de la escritura y del corazón de tu matrimonio. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.